regresar y niños... Ok, ahora sí. Niños en todo el mundo están preparando para regresar a la escuela o ya han regresado a la escuela. Usted ha invertido en uniformes y útiles escolares con el fin de que sus hijos tengan todo lo necesario para ir a la escuela. Su deseo es que su hijo aprenda, pero en la mente de todos hay preocupaciones por la seguridad de los niños, no solo de balaceras, sino de acoso y de indoctrinamiento por los izquierdistas que se han infiltrado en las escuelas con su agenda LGBTQ. Durante esta hora va a escuchar sabio consejo acerca de lo que usted puede hacer para que sus hijos tengan un año escolar seguro y sano. Mi invitado es el contador público, consejero financiero Carlos Granda. Sus preguntas financieras son bienvenidas durante esta hora al consejero Granda al número 713-520-7900 o al 877-772-6446. Y no sé, bueno, y antes de empezar con el tema de regreso a la escuela, estamos teniendo un pequeño problema técnico, pero nuestro Kevin Díaz lo está marcando a Carlos por teléfono. Pero quiero avisarle que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que está sucediendo en las noticias con el arresto, y bueno, hace un año el arresto, pero el aparente suicidio de Jeffrey Epstein. Vamos a mirar cuál es el trasfondo de eso y qué está sucediendo y por qué. Porque la prensa secular no le va a decir algunas cosas. Yo en particular anoche estaba hablando con mi esposo acerca de este tema y le estaba haciendo un montón de preguntas. Y ahora, antes de continuar, creo que sí está con nosotros Carlos Granda. ¿Nos puede escuchar ahora? Sí, definitivamente los escucho. Ay, qué bueno, qué bueno. Pues estaba dándole un pequeño detalle a nuestros oyentes que antes de entrar en el tema de regreso a la escuela, am, yo estaba hablando anoche con mi esposo acerca de lo que está sucediendo o lo que sucedió, el suicidio en el fin de semana de Epstein, y él me mostró una revista que él recibe con muy interesante información. Y Carlos, no sé si le puede compartir algunas cosas que tal vez usted ya sabía, pero yo, yo no lo sabía. ¿Está bien, Carlos? Definitivamente. Ok. Adelante. Bueno, lo que decía este es de un cristiano, se llama Tim McAlvany, y es un reportaje que él da. Dice que mucha gente no se da cuenta que el, el tráfico sexual de niños es una epidemia en Estados Unidos. Muchos piensan que solo en Tailandia y otros lugares turísticos es donde hay mucha de estos tráficos sexual, pero no, aquí en Estados Unidos es muy, muy prevaleciente y se usa para chantajear y controlar a los políticos. Pero el presidente Trump, cuando él entró en la oficina en 2017, él dijo, y esto textualmente dijo, yo quiero que sea claro que mi administración se va a enfocar en terminar esta horrífica práctica de tráfico humano. Yo estoy preparado para traer toda la fuerza y el peso de nuestro gobierno y todo lo que podemos hacer para terminar este problema. Entonces, para mí, yo no me daba cuenta por qué si este Jeffrey Epstein ha estado y se sabe que ha estado ahí en esa isla haciendo esto por años y años y años, por qué de repente lo arrestaron. Y la respuesta es que ahora el presidente Trump, escuche estas estadísticas, la administración de Trump ha facilitado el arresto de 9,200 traficantes y pornógrafos infantiles y también pedofilas durante los primeros 17 meses de su presidencia. Y estos arrestos se están acelerando. 5,987 han tomado lugar hasta el año 2018.
compare eso con 2010, cuando estaba Obama en la administración, solo arrestó a 300 traficantes humanos. Así que eso le da a usted una idea de que el presidente Trump está realmente actuando. ¿Y cómo tiene esto? Esto tiene una impacto sobre los políticos porque ellos son acosados. Si ellos han practicado esto, entonces ellos son acosados y para mantenerse callados o hacer lo que le digan que hagan para que no salga a la luz lo que ellos hicieron en secreto, entonces ellos tienen que votar de cierta manera, etcétera, etcétera. Entonces eso me abrió los ojos a lo que está sucediendo en Washington con nuestros políticos, y se dice que muchos más arrestos vienen en camino, ya que el presidente Trump tiene muchos, lo que se llama sealed indictments, acusaciones selladas. Normalmente hay 1,000 en un año y él tiene 45,468 de estos, porque están sellados, porque no quieren abrirlos hasta que ya se sabe, ya se ha juntado todo el grupo, todos los que están involucrados en ese crimen. Entonces, no sé si esto es demasiado complicado, pero para mí me abrió mucho los ojos. No sé, Carlos, si quiere hacer algún comentario al respecto. En este caso que ha sido el más sonado de los últimos 15 años, creo yo, porque Jerry Epstein aparentemente tenía una red de gente que estaba practicando la pedofilia. Y encima de eso, pues ha involucrado a nombres que son, pero muy, muy importantes en el ámbito de la política. Hay varios expresidentes, también hay una persona de la familia real. Y no queremos divulgar esos nombres porque ahorita es pura especulación. Pero el que Jerry Epstein haya estado en un centro de detención de alta seguridad y que él el día domingo en la mañana haya sido encontrado muerto, pues nos debe de traer a nosotros un montón de preguntas. En esa misma centro de detención estuvo el Chapo, el Guzmán. afamado, exacto, el Chapo Guzmán, y pues es una prisión de alta resguardia. Entonces no sabemos por qué es que de la noche a la mañana él aparece muerto, pero parece ser, y estamos especulando de nuevo, así como lo están especulando muchas personas del medio, que es para encubrir todas aquellas cosas que él puede traer a la luz, porque hay muchos peces gordos, si es que se les puede llamar a ellos peces gordos, que pueden salir a la luz. Pero esto trae a colación, uno de los temas en los cuales vamos a estar hablando es la protección de nuestros niños. Nosotros tenemos como padres una gran tarea. Y para empezar, Dolly, quisiera que leamos el Salmo 127. Siempre estamos buscando traer a colación, traer a la luz lo que dice la palabra de Dios, porque no importa qué es lo que yo diga o qué es lo que nosotros pensemos, pero lo más importante aquí es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestros hijos. Mientras ellos están yendo a la escuela, nosotros no estamos delegando esa autoridad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos a papá gobierno. Nosotros simplemente debemos de tener mucha cautela en lo que nosotros hacemos mientras estamos pensando en cómo es que nosotros vamos a educar a ellos. La tarea de educar a nuestros hijos es nuestra, no es del Estado. Y eso creo que es un tema, pero muy importante, porque el Estado quiere que nosotros veamos a nuestros hijos como simplemente un elemento más de la sociedad, y no es así. Y de ahí vienen todas las repercusiones que estamos viendo ahora. Pero ¿por qué no lees una porcioncita de ahí del Salmo 127
La parte que habla acerca de nuestros hijos. Ok, dice el versículo 3: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Exacto. Yo tengo un lindo cuadro donde tengo esa aljaba. La aljaba es donde usted guarda las flechas. Tengo ahí Ujú. un arco y en la base del arco tiene mi apellido y a los lados del arco está el nombre de mi esposa y el mío. Y después en las flechas, y digo, solo tengo dos flechas, o sea, solo tengo dos hijos, está el nombre de mi hijo Paolo y está el nombre de mi hija Gaby. Y eso es lo que son los hijos para nosotros. Una flecha es de gran estima, especialmente si somos guerreros, y creo que nosotros estamos bajo una gran presión, estamos en guerra espiritual. El enemigo no quiere una familia fuerte, el enemigo no quiere que nosotros prosperemos como familia. Y lo que quiere es traer cizaña, traer discordia e interrumpir la paz que nosotros tenemos en Ujú. nuestros hogares. De ende, ahora pues el matrimonio se supone que ya no es entre un hombre y una mujer, ya no es entre Adán y Eva, es en Eva y Genoveva y también Adán y Juan. Eso es lo que dice la sociedad, eso es lo que están enseñando a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos nuestra cultura, nuestro idioma, también nuestras creencias como cristianos. Eso está en jaque ahorita en estos momentos. Y mientras usted está cediendo esas 8 horas a su hijo en la escuela, usted tiene que tener mucha cautela de qué es lo que ellos les van a estar Ujú. enseñando, educando. Y yo creo que no es educando, es inculcando. Y Ujú. esa es algo esa palabra creo que es la clave en todo esto. Están inculcándole a su hijo o a sus hijos una manera muy diferente de pensar que la que usted y yo tenemos. Mm. Y estamos aquí para hablar acerca de un poquito acerca de qué es lo que van a escuchar sus hijos, qué es lo que debemos hacer, y Ujú. lo primerito que deberíamos hacer es orar por nuestros hijos. Exactamente. Ahora, debemos aclarar que no todos los distritos escolares son iguales, así que tenemos que tener en mente, hay algunas que son un poquito mejores que otras, pero en general todas han sido adoctrinadas, por así decirlo, Ujú, en especialmente en la agenda LGBT. Eso ha prevalecido en todo Estados Unidos. Son muy raras las escuelas, los distritos escolares y gracias a Dios por ellos, que sí hay algunos, pero muy seleccionados los que están batallando en contra de esta agenda LGBT. Cuando tienen, y eso es lo importante, cuando tienen un director, una mesa directiva, el board de la escuela, que son cristianos, entonces ahí qué bueno. Y por eso nosotros como cristianos necesitamos estar involucrados en estos asuntos para proteger precisamente a nuestros hijos. Pero desafortunadamente no hay tantos que están disponibles o dispuestos a meterse en ese ámbito. Carlos, algo más, tenemos un minuto antes de la pausa. Lo que quiero decir es que nosotros como padres tenemos que involucrarnos en el sistema escolar. A mí me da mucha tristeza ir a una parte de la ciudad donde prevalecemos los hispanos y a las 3 o 4 de la tarde el estacionamiento está completamente vacío porque los padres no están involucrados en la educación de sus hijos. Si usted va a otra parte de la ciudad, usted va a ver que a las 5 de la tarde hay un montón de carros y esa es la gente que está involucrada en la educación de sus hijos. Mm. Y yo sé que todos tenemos que trabajar, pero un sábado, aquellas, en la primera semana, las escuelas abren sus puertas para que usted conozca a los maestros de sus hijos, qué es lo que están estudiando, qué es lo que van a estudiar. Y eso es sumamente importante porque por lo menos así la maestra o el maestro ve
quién es usted y que Ujú. usted está involucrado Amén. en la educación de sus Mm. hijos. Y eso creo que también tenemos que mencionar. Muy Nos bien. vamos a la pausa si quieres. Vamos a la pausa y siga con nosotros. Estamos con Carlos Granda en el programa de Temas Vitales. Sus comentarios, preguntas siempre son bienvenidas en 713-520-7900. Sigamos mirando el tema de regreso a la escuela. ¿Por qué dos niños gemelos tienen diferentes personalidades? ¿Por qué un matrimonio se disuelve en 6 meses mientras que otro logra durar hasta 60 años? ¿Por qué algunas personas sufren de extrema pobreza y otros viven prósperamente toda su vida? Creo que debemos ser realistas y admitir que hay cosas que realmente no podemos comprender, ni ahora ni en 20 años. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios y quizás esperar alguna explicación del por qué cuando estemos en el cielo. En muchos casos es parte del misterio de Dios. Hay que tomarlo por fe, hay que caminar por fe, hay que confiar en Dios. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín junto con Carlos Granda hablando de la escuela, de regreso a la escuela. Mañana tenemos una continuación y el jueves vamos a hablar de inmigración con una abogada de inmigración en Hot Springs, Arkansas. Miriam Ramírez va a estar con nosotros. Carlos, el primer día de la escuela en Macon, Georgia fue el 29 de julio. En Vidalia fue el 2 de agosto. En Sopperton, Eatonton, el 6 de agosto. 9 de agosto en Spring Hill, Luisiana. Y tenemos emisoras en todos estos lugares. Ya el 14 y 15 van a empezar en Alvin, en Alief, en HISD. Victoria también va a empezar el 15 y Huntsville. Después en Uvalde empiezan el 19, en San Angelo el 21. Así que, el Houston HISD no empieza hasta el 26. Pero estos son los primeros días de las escuelas en las 15 ciudades donde tenemos emisora. Ahora, ¿cómo podemos hacer para proteger a nuestros niños de estos temas que ellos no van a entender? Pero nosotros como padres sí entendemos. Carlos. Te contaba que yo voy a empezar mi escuela el 19 de agosto. Ya solo me faltan 3 cursos y sacaré la maestría en teología. Qué bueno. Me encanta porque ya estoy comprando mis útiles, ya estoy comprando mis libros y así sucesivamente. Si fuéramos sinceros, Dolly, yo creo que hay varios temas en los cuales nosotros como padres deberíamos estar pero muy involucrados. El primero, creo que ya hemos conversado un poquito, son los temas sociales. ¿Cuáles son esos temas sociales? Pues hay una gran presión que sufren nuestros niños cuando van a la escuela, la presión del grupo. Uh-huh. Y nosotros lo que queremos es asegurarnos que nuestros hijos tengan una formación en la cual ellos saben exactamente dónde están parados y deben estar parados en la roca. Uh-huh. ¿Por qué parados en la roca? Porque cuando vienen las tormentas, una casa que está edificada sobre la roca, pues va a poder subsistir, va a poder resistir, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. No queremos que ellos estén, su base sea una base de arena. Eso es importantísimo. Ahora nosotros ya sabemos que, y creo, Dolly, que cuando nosotros estábamos creciendo no había eso que le dicen ahora el bullying. Uh-huh. El bullying es cuando una persona hostiga a la otra Uh-huh. por alguna razón. A lo mejor porque no le gustaron el color del pelo, a lo mejor es porque nosotros somos hispanos y a lo mejor somos chaparritos, somos morenitos, qué sé yo. Pero eso ahora está de moda. Uh-huh. Y Uh-huh. creo que nosotros tenemos que asegurar que a nuestros hijos
cuando pasen por alguno de estos temas, sea la presión de un grupo, sea el famoso bullying, que ellos nos indiquen a nosotros, porque nosotros Eso. como padres tenemos que tener y tomar acción correctiva sobre lo que está pasando. A mi hija, bueno, lo que les quiero decir es que pues también hay otras alternativas para la escuela, Ujú, ¿sí? Una de ellas, la cual nosotros practicamos, era nosotros educamos a nuestros hijos en casa. ujú. Y a mi criterio, y ese es mi criterio personal, yo sé si usted a lo mejor tiene otro criterio, pues ese es su criterio, pero para nosotros educamos a nuestros hijos en casa los primeros 9 años. Ujú. Cuando mi hijo Paolo ya estaba para entrar a high school, entonces él ya fue a un high school en una escuela Pública, ya. Ujú. pública. Mi hija, y eso es lo que les iba a comentar, que cuando mi hija fue a una escuela pública, ella entró de octavo grado. Y cuando ella entró en esa escuela, y lo peor del caso es que creo que el afamado middle school que le dicen aquí en los Estados Unidos, que es el sexto, séptimo y octavo grado, ahí es cuando los niños todavía están en una época donde no saben exactamente qué es lo que quieren Mm, y algunos tienden a rebelarse. Ya ujú, cuando están en high school, probablemente ya no, ujú. porque ya han pasado por ese trauma de ser 12, 13, 14 años, qué sé yo. Pero tenía una compañera, mi hija, ahí en su armario, que ella tenía el armario de encima y mi hija el armario de abajo. Y la muchachita era una de esas porristas Mm, y hacía caer libros sobre la cabeza de mi hija cuando ella estaba buscando sus libros. Entonces tuvimos que hablar con la directora para que eso no pasara. Pero si nosotros no estuviésemos atentos a lo que estaba pasando en la escuela y con mi hija, entonces ella probablemente hubiese pasado un año bastante infeliz y nosotros ujú. no queremos que eso pase porque dicen las estadísticas, Oli, que en una escuela normal, y no sé qué quiere decir eso de Normal. normal, ¿eh? Pero la pobre profesora o el pobre profesor, el 85% del tiempo está tratando de tomar control de la clase, Ujú, ujú. porque no son los niños como, No, como éramos es que no tú y yo cuando estábamos así. La norma es tratar de distraer a la clase para que el profesor no tenga el control de la clase. sí, y ¿Sí? porque no les dan permiso al profesor a corregir Ujú, de ninguna ujú, manera a los niños. Entonces, y los niños saben eso. Entonces, los ujú, niños son los que reinan ahí y les encanta reinar. Entonces, nunca se aprende nada. Bueno, no voy a decir nunca, pero es muy difícil. Tenemos un comentario del licenciado ujú. Chávez. Dice, muy excelente tema, los felicito. Es muy importante involucrarse en la educación de los hijos. A mi mami que en paz En paz descanse, descanse. Ujú, hacía el esfuerzo de ir a las reuniones, aunque no hablaba bien el inglés en esos años. Muy ujú. bien, qué bueno que su mamá se esforzaba. Gracias, licenciado Chávez, por ese comentario. Pero, Y, y, y creo que cuando por lo menos ven una cara, cuando ven que los papás están involucrados, y señor, yo sé que ustedes trabajan, yo sé que ustedes trabajan de 8 a 5, qué sé yo, o madre pero soltera. no mande a su esposa sola Ujú, a la escuela. Porque yo sé y yo digo esto lo he dicho muchas veces, que vivimos aquí en matriarcado, pero no debería ser así. Usted como padre es el que tiene yeah, el mantel, si es que se le pudiera decir así, del jefe de familia. Y yo sé que hay madres solteras y yo me quito el sombrero ujú, porque en realidad hacen un trabajo de papá, mamá, de niñera, de consejera y lo demás. Pero definitivamente tenemos que tomar acción ujú, y el no hacerlo también es una decisión, ¿eh? ujú, Si usted no va a la escuela, los primeros 5 días tienen lo que le dicen aquí, abren la puerta para que ujú, conozcan a la escuela, para que conozcan qué clases están tomando. Tiene que usted ir y buscar. Ahora, esa es la parte social, ujú, que yo creo que es importantísimo porque si esa parte social no está bajo control, entonces su hijo no va a poder aprender. Hay gente que se gradúa del sexto grado
de la escuela elemental y no saben leer, no saben escribir, no saben sumar y no saben restar. Y qué pena que muchos de ellos son hispanos. A mí me duele el corazón de que nosotros aquí vengamos a este país y que no podamos sobresalir porque no somos ni menos inteligentes ni más inteligentes, pero si nosotros tomáramos un poquito de tiempo para instruir a nuestros hijos, entonces eso sería muy bueno. La calidad de educación aquí es importantísima. Si nosotros viéramos cuánto, y no quiero resumir todo esto en la economía, en lo económico, pero una persona que se gradúa de high school, esa persona gana como un 100% más que una persona que no se gradúa. ¿Sí? Yeah. Y el abandono escolar en nosotros como hispanos, y estoy hablando de high school, es como la mitad. Yeah. Entonces no dejemos a nuestros hijos que ellos pongan en jaque a todo su futuro, si quieren verlo económicamente, porque nosotros simplemente queríamos que ellos vayan a trabajar ahora y nos ayuden a nosotros. Ellos no están para ayudar a la economía de la casa, nosotros son los que tenemos que, como decía la palabra, ellos son como flechas en las manos de un guerrero. Yeah. Entonces, hagamos eso, pero también veamos la educación. Ahora, la educación empieza en casa, porque tenemos la educación informal, que es mucho más importante, creo yo, que la educación formal. Porque ahí en casa aprendemos nuestros valores, ahí aprendemos nuestras costumbres. Ahí es donde nosotros aprendemos, Dolly, a ser honestos, ahí es donde nosotros aprendemos a trabajar, ahí es donde nosotros aprendemos todas aquellas cosas que nosotros llamamos moral. Y las empresas están buscando a gente que sean honestos, que sean trabajadores, que sean íntegros en todo lo que ellos hacen, porque en la universidad, cuando yo me gradué, ¿sabes cuántos cursos de ética tomé? Ni uno. Ni uno. Entonces, si nosotros vemos los grandes debacles de Enron, de WorldCom y todos los demás, eran porque habían ejecutivos que estaban bien educados, pero eran unos pillos. Entonces, nosotros no queremos gente que sea no queremos pillos que sean bien educados, vaya. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, es por eso que la educación informal, señora, la que usted enseñó a sus hijos hasta los 5 años, ahí en sus piernas, en sus faldas, ahí es donde ellos aprendieron aquellas cosas que nadie les puede quitar, que son aquellos valores y costumbres. Y nosotros como hispanos tenemos un montón de valores que aquí en este país no hay, y las costumbres también. Y una de las cosas que yo he visto que muchos niños piensan y los padres no les refutan mucho, dicen, bueno, si yo no termino high school no pasa nada, tomo el GED y saco el GED y es lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo por muchas razones. Sí puede agarrar un trabajo, pero la diferencia es en la mentalidad de ese niño, en la manera de procesar, en su habilidad de escribir, de sumar, restar. Esas cosas, aunque saque el GED, no tiene la misma preparación, digamos, que un niño que ha cursado todos los estudios en la escuela, ¿no es cierto, Carlos? Y aquí la palabra es el pensamiento crítico. O sea, ¿cómo? Y cuando digo esto, Dolly, es esto. ¿Cómo es que yo puedo ver un problema? ¿Cómo es que yo puedo descifrarlo? ¿Y cómo es que yo puedo decir si este es el problema, cuál es el propósito y después cuáles son los objetivos para que yo pueda resolver este problema? Y eso se llama el pensamiento crítico. Y hay muchas empresas que pagan mucho dinero para personas que pueden pensar de esa manera. Cualquier persona necesita tener ese pensamiento crítico. Les doy un ejemplo. Yo soy un contratista y yo tengo que leer unos planos. Y si yo no sé leer esos planos y pensar críticamente, entonces voy a hacer, y te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Aquí en la oficina donde nosotros laboramos, estábamos construyendo la oficina. Vieron los planos y teníamos aquí unas 2 columnas. Me llaman y me dicen, tenemos un problema. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, estas 2 columnas
y el arco no va a soportar el peso de los ladrillos. Y dije, ¿y qué esto no pasó por la revisión de un arquitecto de un ingeniero de estructura? Me dijeron, sí. Y dije, ¿y entonces qué pasó? Me dijeron, el maestro que pone el ladrillo nos dice que ese peso de los ladrillos no va a aguantar estas columnas. Lo hizo un señor que no tenía un título universitario, que no había pasado por la escuela de ingeniería o de la otra escuela, pero simplemente él sabía que no iba a aguantar el peso, y esas son las cosas que son importantes porque él estaba pensando críticamente. Muy bien. Estamos a mitad del programa, siga con nosotros y si tiene preguntas, tenemos varios comentarios aquí en Facebook. Llámenos, el teléfono está libre para que usted nos llame, 713-520-7900. De regreso a la escuela, hoy con Carlos Granda compartiendo. Solo un minuto. ¿Cómo puede vencer el desánimo? Permítame darle algunos consejos. Reconozca que está desanimado. Esto es algo fácil de ignorar o negar, sin embargo, evadirlo no le permitiría crecer. Identifique por qué se siente desanimado y luego enfrente la causa de su desánimo. Lleve en oración al Señor su desaliento. Pídale que le muestre lo que quiere enseñarle en cuanto a este aspecto de su vida. Pídale que le ayude a ver la desilusión y las lecciones que trae consigo desde la perspectiva de Él. El desánimo puede parecer bastante inofensivo, pero no subestime su poder. Si se mantiene vigilante, puede evadir una trampa mortal. Así que anote estos pasos y luego revise la lista cada vez que el desánimo comience a apoderarse de su mente. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales, estamos hablando con Carlos Granda de regreso a la escuela. En el primer segmento vimos un poquito de lo que está sucediendo con la situación donde el señor Epstein aparentemente se suicidó, y hablamos un poquito de cómo eso está afectando la política en Washington. Pero después hablamos de problemas en la escuela, presión de grupo, acoso escolar y la diferencia entre un GED y un diploma, donde los niños realmente han aprendido a leer, escribir, sumar y restar. Tenemos varios mamás o abuelas que ya han educado a sus hijos y dicen, una amiga, cuando mis hijos estaban en elementary, yo me involucré en todo tiempo, pero cuando mi hija fue a middle school, yo no pude por enfermedad. Los maestros me mandaron a llamar y fue para felicitarme por la educada, responsable y más que mi hija tenía. Todo comienza en casa. Excelente, excelente, muy bien hecho. En verdad, lo que ella está diciendo es verdad. Si usted hace su trabajo cuando son chiquitos, ya cuando son más grandes, ya han aprendido. Lo que necesitaban aprender lo aprendieron a la edad apropiada, cuando incluso hasta los 5 años. Es súper importante cuando están chiquitos enseñarles, por favor y gracias, sí, mamá, esas palabras de educación son muy, muy importantes. Y Carlos, otra dice, excelente tema, gracias a Dios, ya mis 2 hijos están graduados de high school. Siempre mi esposo y yo tratamos de involucrarnos en su educación, mantenerlos en actividades en la escuela y después de la escuela, y sobre todo enseñarles el camino de Dios. Y padres, no quiten el dedo del renglón. Un celular o internet no les va a educar a sus hijos, los va a mal educar. Dios me los bendiga. Así dice esta amiga. Gracias, amiga. Carlos. Sí. Bueno, te iba a comentar que lo que estaban diciendo estas personas es que algo que nosotros le llamamos modales. Los modales son el buen vivir de una persona. Y se nota porque cuando entras, como tú bien dices, saludas a todos. Cuando te vas, también te despides, dices gracias y lo demás. Esos son modales que aprendes en casa. Eso no lo vas a aprender en la escuela elemental. Pero es importante. Y las estadísticas dicen que nosotros aprendemos
el 85% de lo que vamos a aprender en toda nuestra vida lo aprendemos a los primeros 5 años. Ahí aprendimos el lenguaje, que es bien difícil aprender. Si no traté de aprender un lenguaje después de los 5 años, iba a ver qué difícil es. Yo sé que a muchos de nosotros nos cuesta aprender el inglés cuando llegamos aquí ya de una edad ya avanzada, y cuando avanzada digo después de los 20 años, porque yo creo que antes de los 20 años la gente puede aprender otro idioma, pero ya después es bien difícil. Ahora, usted puede tomar esa oportunidad para compartir con sus hijos algo que nosotros sabemos muy bien en nuestros países. Si usted vino a este país, usted es muy bueno para las matemáticas, ¿sí? Ahí en los países hispanos sí nos enseñan a sumar, a restar, a dividir y lo demás. Somos muy buenos para las matemáticas. Yo cuando llegué a este país hablaba un poquito de inglés, pero era muy bueno para las matemáticas, y es por esa razón que a mí me subieron de nuevo. Cuando yo llegué aquí me rebajaron 2 grados porque no sabía inglés, y después inmediatamente, nosotros llegamos aquí en octubre, para diciembre ya estaba en mi grado, porque era muy bueno para las matemáticas. Qué bueno. Sí, eso es importante. Entonces, señor, usted que viene de otro país, usted no solo conoce el sistema métrico, y también ahora es sistema inglés, y no hay mucha gente que los puede manejar ninguno de los dos. Entonces, eso quería comentarles a ustedes. Lo otro es que a nuestros hijos les encanta las rutinas, ¿sí? Usted se va a levantar a las 7 de la mañana, va a ir a la escuela, va a regresar, y cuando yo regrese voy a estar aquí en casa y le voy a esperar con su comida, va a comer y después va a hacer los deberes y después va a jugar. Esas son las rutinas, y creo que mientras usted estructura a sus hijos es mejor, porque ellos quieren ver estructura, ellos quieren ver que hay reglas, y cuando usted no tiene reglas, ahí es cuando los hijos dicen, bueno, pues aparentemente mi papá y mi mamá no me quieren. Eso, empezando en este año escolar. A lo mejor en el año escolar pasado, pues no hubo estructura en su casa, pero si usted estructura de esa manera, creo que puede tener éxito, porque ellos van a sentirse algo que es que la palabra seguridad es aquí importante. Usted les está dejando ir fuera de casa, y yo no sé si tú te acuerdas del primer día de escuela en tu vida, pero yo me acuerdo muy bien. Wow. Yo no fui a jardín de infantes, yo fui directamente al primer grado. Okay. Y no era porque era genio, era porque era mal genio. No, no es cierto. Pero yo fui a primer grado directamente. En mi casa mi papá me enseñó el abecedario, me enseñó a escribir, no sé por qué es que a los hombres nos enseñan los colores, porque dicen que somos daltónicos, ¿sí? O sea que no distinguimos los colores, pero nos enseñan los colores. Pero pues eso aparentemente aquí en los Estados Unidos es importantísimo saber los colores. No, para nosotros era el abecedario, era ya cuando entré yo al primer grado, yo ya sabía sumar y sabía restar. Bueno, entonces, llego a la escuela, y pues de buenas a primeras, mis papás se van. Entonces, yo pensaba que ellos me iban a dejar ahí, ¿ves? Y eso para mí fue un shock. La primera semana de mi vida escolar me la pasé llorando, ¿sí? Wow. Y era una escuela de varones, y éramos de primer grado hasta el 10º grado, ¿sí? Me encontraron ahí unos muchachos y me preguntaron que qué pasaba. Le dije, no, pues mi papá y esto y que lo otro. Bueno, se dieron cuenta que mi hermana era la que me venía a recoger. Se hicieron amigos de mi hermana, y entonces ahora, ¿sabes qué tenía? Tenía guaruras, tenía guardaespaldas. Ay, pero qué lindo. Eso pasa a los niños. Entonces, nomás acuérdese de su primer día de la escuela. Usted pensó que sus padres le iban a dejar ahí, y se iban a olvidar, y si iban a olvidar de usted. Entonces, si usted tiene hijos pequeños, por favor asegúrese que ellos sientan que usted no los está abandonando y que usted va a regresar, porque eso a los pobres niños les causa un trauma cuando ellos de buenas a primeras van a la escuela y no saben qué es la escuela, o a un cuidado, y después ellos no saben si usted va a regresar o no. Entonces tenga muy en cuenta eso.
Ahora, ¿te pasó déjeme, algo similar a ti? déjeme también decir que los niños que son dejados en la sala cuna, en la iglesia, a veces piensan lo Ujú, mismo, que ahí los van a abandonar y no los van a, o sea, no entienden, si son chiquitos, no ujú. entienden que mamá y papá van a regresar por ellos. Así que hay que usar un poquito de psicología para explicarle a los niños que ya va a regresar. Muy bien, Exacto. ¿Te adelante. pasó algo te pasó algo similar a ti? No me recuerdo el primer día de la escuela. La verdad que Mm, yo soy muy social. Yo me acuerdo que a los 3, 4 años ya tenía muchos amigos en el vecindario ah, y ellos todos... es que lo que pasa, Carlos, es que yo tengo una gemela y siempre mi sí. mejor amiga era mi gemela, así que a mí no me causó ningún trauma porque estábamos las dos juntas y mi hermano es un año y medio mayor, así que él estaba ahí. Ah, Entonces, no, para mí no recuerdo ningún trauma. Era más bien divertido. entonces el que sufrió el trauma fue tu Mi hermano. hermano, sí, sí, Pobre. sí, sí, sí. Sí. Bueno, ya hablamos acerca de estos temas y ahora vamos al tema económico. Ok. ¿Sí? Decidimos que íbamos a poner a nuestros hijos en la escuela. Y sabes que ahora nos dimos cuenta que vamos a tener que ir a trabajar y ahora vamos a tener que pagarle a alguien para que cuide de nuestros hijos. Ujú. Eh, Importante, ¿verdad? Saber cuánto. Sí, sí, He, ¿cuánto? he hecho, he visto, Dolly, unas comparaciones de cuánto cuesta el cuidado de un niño y en diferentes partes de los Estados Unidos, pero fíjate esto, eh, el costo por semana es aproximadamente $211 por semana Eso, para un niño. ahora, espera, ¿está hablando de la de niños chiquitos que el daycare o de qué estás hablando? Sí, O niños sí, antes de sí, las, no, esto, porque la escuela es gratis. Está hablando sí, ya sé, de daycare. pero después Oh, de alguien los tiene que cuidar, ¿sí? hasta las Y, 5, y ya. sí, y acuérdate que lo que pasa es que si vas a dejar a tus niños antes de la escuela, no sé por qué tienen algo que le dicen el pre-K y pre-pre-K, no sé todo eso, pero el cuidado de los niños es $211 por semana, Mm, ¿sí? Y si hay alguien que los cuida en casa, ese costo es como $200. ujú. Ahora, el costo por día es aproximadamente $40 por día. Y te digo todo esto porque tenemos que tener en cuenta que pues algo va a tener que pasar cuando nosotros no estemos en casa y Ujú. cuando nosotros estamos decidiendo si lo vamos a mandar a la escuela, si vamos a tener una niñera o qué sé yo. Una niñera te cuesta aproximadamente 14.50 por hora. Ujú. Entonces, como que es una muy buena chamba. Pero si nosotros, sí o no, en vez de ir a aquel lugar que vende hamburguesas y lo demás, usted Sí, la verdad dedíquese que a cuidar niños. mamás solteras, ese sería, bueno, si puede, obviamente no todos pueden, pero sería bueno buscar, pedir que el Señor le dé un trabajo cuidando niños, porque si usted tiene niños, puede, me imagino, traer los suyos y juegan juntos y Sí, total crecen juntos y generalmente sí. no es un problema, así que eso sería una muy, muy buena idea para madres solteras. Ahora, fíjate que si nosotros tomáramos esos $15 por hora, eso quiere decir que estuviéramos pagando $581 por semana. O sea, el cuidado de los niños es increíblemente caro. Eh, Cuando nosotros vemos que si nosotros vamos y ponemos a nuestros hijos ahí en un lugar, en un centro de cuidado, vamos a pagar $10,680 al año. Mm, ¿Sabes cuánto es la educación eh, ya secundaria, ya de universidad? Es casi cifra. esta cifra. Uf. Sí, y eso simplemente para que nosotros pues abramos los ojos y veamos Mm, cuánto es que nos están costando el cuidado de nuestros hijos. ujú, Y si lo comparamos ahora con la educación ya de universidad, estamos ujú. hablando que el costo de cuidar a nuestros hijos en un centro educativo o
en universidad, es casi igual. Carlos, a ver, conversando con... que ya que eres un hombre de números, ¿qué pasaría si uno trabaja part-time, o sea, la mamá, digamos, o si es madre soltera, reduce su número de horas de trabajo en vez de tiempo completo, termina su día a las 3, digamos, 2 o 3 horas menos, pero entonces no tiene que pagar ese dinero para cuidado? ¿Cómo saldría la matemática? Porque obviamente no tendría el mismo pago, pero no tendría que pagar el cuidado. ¿Sale bien o sale mal? Y eso traigo a colación los $15 por hora. Entonces se estaría ahorrando $15 por hora. Y yo no sé si es que la señora gana $15 por hora, pero se estaría ahorrando $15 por hora. ¿Y sabes cuánto es al año? Se estaría ahorrando cerca de $4,500 por año. Es bastante. Muy bien, es para pensarlo. Muy bien, no tenemos preguntas pendientes, así que si usted quiere llamar y hacer su pregunta, llámenos al 713-520-7900. Solo tenemos 15 minutos restando. Cualquier pregunta financiera es bienvenida aquí en el programa de Temas Vitales. Para muchos la palabra presupuesto es sinónimo de castigo financiero. Piensan que la vida con un plan de gastos es semejante a una prisión financiera. Pero nada está más lejos de la verdad. Un plan de gastos es simplemente una estrategia para detener el derroche. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno habla con parejas que están a punto de divorciarse, el 85% apunta a los problemas financieros como parte de su proceso de divorcio. Un plan de gastos es la llave para detener el tobogán de la crisis financiera. Así que escríbenos hoy para hacerte llegar una guía sin costo alguno para ti sobre cómo hacer un plan de gastos. Conceptos financieros, apartado 3010, Guatemala. Descubre que la vida con un plan de gastos no es un castigo. De hecho, es la puerta para la buena salud financiera. Un minuto de conceptos financieros con el Dr. Andrés Panasiuk, apartado 3010, Guatemala. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, tenemos 15 minutos restando en el programa. Ha entrado una pregunta. De paso, si usted tiene pregunta y quiere hacer una cita con Carlos Granda, puede llamar a su consultorio 713-777-2223. 713-777-2223. Carlos dice esta pregunta. Un oyente quiere saber cuánto tiempo después de que tiene su cita para retirarse va a recibir su primer cheque de retiro. También quiere saber cuántos años después del retiro recibirá el cheque del Seguro Social. Es una muy buena pregunta. Y usted, cuando ya se quiera retirar, la Agencia del Seguro Social dice que por lo menos 6 meses antes de que usted piense retirarse, usted ya vaya y empiece el proceso de aplicación. Eso sería mi comentario. Vaya 6 meses antes. Si usted se quiere retirar para diciembre, usted ya debería haber ido debería ir en estos meses ya. La fecha clave es antes de que usted cumpla los 65 años, porque ahí usted tiene que decidir si es que va a tomar el seguro de Medicare o no. Y esa fecha es importantísima. Usted se puede retirar a los 62 años, y no sé si vale la pena hacerlo temprano o tarde, usted va a tener que decidir eso, pero la fecha clave es 6 meses antes de la fecha que usted se quiera retirar. Y después usted estará recibiendo el cheque del Seguro Social después de esos meses cuando usted decida retirarse. Entonces, es casi inmediato el recibo del cheque vaya. Ok, entonces si hago los planes ahora y me retiro en diciembre, en enero ya empiezo a recibir mi cheque. Sí. Definitivamente. Y si se atrasa el Seguro Social, normalmente lo que hacen es le dan los cheques los pagos acumulados. Entonces, si se atrasaron 3 meses, ahí le dan los 3 meses que se atrasaron el Seguro Social, que, dicho paso, es normal. Entonces, tiene que tener algún ahorros por si se atrasan, no vivir de cheque a cheque, porque si no, está colgado.
acordémonos que el Seguro Social no era un plan de retiro, era una ayuda y no estaba diseñada para que usted se retirara con lo que usted piensa que va a recibir del Seguro Social. De ende, cada año el Seguro Social, la Administración del Seguro Social le manda a usted un estado de cuenta y debería revisarlo para ver que toda la información sea correcta y usted lo pueda verificar, porque si no va a tener problemas cuando usted se quiera retirar. Okay. ¿Sí? Muy bien. Gracias por esta pregunta. No tenemos otras, así que llámenos. Solo tenemos 10 minutos. 713-520-7900. ¿Algún otro comentario, Carlos? Sí. Cuando nosotros hemos hablado aquí, siempre hemos dicho que tenemos que tener un presupuesto, un plan de gasto, como usted lo quiera llamar. Y hemos hablado que la casa debe ser el 33% del gasto total de la casa. Nos hemos dado cuenta, Dolly, que cuando estamos hablando del cuidado de nuestros hijos, ese cuidado está ascendiendo a cerca de un 34% si es una madre soltera. Porque esa es una gran parte del presupuesto de la madre soltera. O se asimila al costo de la renta de un apartamento para una señora que es madre soltera. Entonces tiene que tener mucho cuidado en cómo es que usted va a estructurar su vida, porque el cuidado de los niños aquí en los Estados Unidos es increíblemente caro. Ahora, si nosotros vemos que el costo del cuidado de los niños va a ser alrededor de unos $9,000 o $10,000, el costo de la universidad va a ser unos $10,000, entonces ya estamos viendo que el costo se asimila mucho a la educación formal de una persona cuando ella vaya a la universidad. Pero el costo de la hipoteca común y corriente son como cerca de unos $18,000. Entonces, mire a ver que el costo del cuidado de sus hijos es no por mucho menos el costo de su casa. Entonces, tenga mucho cuidado en hacer su planificación. Y eso es con un niño. Con 2 niños es aún más caro el cuidado de los niños. Yo sé que nuestros amigos mexicanos dicen que cuando tienen un niño, dice que viene con la torta debajo del brazo. Yo verifiqué, yo he visto, no he encontrado ninguna torta debajo de ningún niño. Y todo eso simplemente para decirle que usted tiene que planificar y tiene que cerciorarse de aquellos costos, porque los niños son lindos, pero son caros. Y no hemos tocado los otros temas. Ahora, ¿cómo abaratar ese costo? Yo creo que todos queremos saber, bueno, pues cómo abaratamos todo esto. Y lo hacemos nosotros los hispanos. Hay una palabra en francés que se llama au pair, que quiere decir en par. Cuando hemos estado hablando acerca de que usted lleva a su niño al centro, lleva usted al niño a la guardería, pero no hemos pensado, y lo hacemos los hispanos y simplemente no sabíamos que estábamos haciendo esto de una manera tan fancy, tan pipirisnas como au pair. Un au pair es una persona que vive en tu casa, cuida a tus hijos, y en Francia, bueno, educan también a los niños. Pero ¿qué reciben ellos? Ellos reciben techo, ¿sí? Porque viven contigo, ¿ves? Y también reciben comida, ¿ves? Y eso hacemos nosotros. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando tenemos los niños, llamamos a la tía Pepa que vengan a vivir con nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Ves? Y esa es un au pair. Entonces, nosotros ya estamos usando el principio del au pair sin darnos cuenta. Entonces, viene a vivir con nosotros la semana y después el fin de semana va a su casa. ¿Qué es lo que hace la tía Pepa? La tía Pepa cuida a nuestros hijos, ve televisión con nuestros hijos, no aprende muchas cosas de la tía Pepa, ¿ves? Pero es una manera de abaratar los gastos del cuidado de nuestros hijos. Y así creo que nosotros fomentamos algo que es importante, familia. Cuando usted lleva a sus hijos, sí, los lleva a una guardería y usted no sabe qué le van a enseñar, cuáles son los principios, cuáles son los modales, cuál es la cultura de esas personas, porque son un montón de niños, pero por lo menos si usted trae la tía Pepa, va a saber que
tiene los mismos valores, tiene su mismo apellido, qué sé yo, tiene sus mismas costumbres y por lo menos los está cuidando en casa. Eso es una manera simple que yo he visto en muchas casas que funciona para abaratar el costo de esto que estamos hablando, que puede ser como el pago de una casa. Yeah. O la educación formal de sus hijos. Y en 2 minutos tal vez yo quisiera hablar de un tema. Muchos papás tienen miedo, después de, especialmente en el último mes, todos estos tiroteos masivos, y el año pasado hubo, pues yo no veo esas preguntas. Me dice, a ver, espéreme tantito. Me dicen que tengo 2 preguntas. A ver. Compró, ok, aquí tengo 2 preguntas, perdón, entonces, y solo tenemos 2 minutos. Dice, un oyente compró una ventana en una compañía y cuando se le instalaron le dejaron muchos espacios entre la ventana y el marco, y cuando llueve o lava las ventanas se filtra el agua. Ya llamó a la compañía y le dijeron que la iban a arreglar, pero no llegaron. Cuando ella llama o escribe correos no le contestan. ¿Qué puede hacer? Carlos. Bueno, si es una empresa que es buena, entonces deberían venir a repararlo. Si no, usted tiene varias alternativas. La primera, el Better Business Bureau. También yo creo que lo que va a tener que hacer es apelar a la garantía que debe de tener esa ventana. También puede ir contra el instalador de esas ventanas. Y lo último es, hable con un abogado. Okay. Muy bien, una oyente quiere saber si el pago del transporte privado para llevar a sus hijos de la casa a la escuela y de regreso se puede deducir de los impuestos. Es una excelente pregunta y la respuesta es no. Qué pena. Bueno, sí, y fíjate que ni siquiera hemos hablado acerca de cuánto cuesta eso, ¿eh? Y eso sí, ese es otro costo. Bueno, cuando los chicos pueden subirse al autobús, eso es, creo que es gratis el autobús. No todos, no todos los buses son gratis, no siempre. Bueno, los autobuses escolares sí, pero lo que pasa es que hay unos servicios que son privados, como decía esta persona, que sí llevan a sus hijos a la escuela. Y eso obviamente pues se tiene que pagar. Okay. Te digo, yo no sé por qué tenemos hijos. Son caros. Muy bien, pues son caros, sí. Carlos, no olvidemos darle ánimo a nuestros padres, nuestros hijos en las escuelas necesitan confiar en el Señor y buscar del Señor, que es la roca, como dijiste al principio, nuestra roca es Cristo, y esperar que Él va a ser el que nos cuida físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente de todos los ataques. Gracias, Carlos, se nos acabó el tiempo. Y oremos también por los profesores. Amén, amén, muy bien. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Llame a Carlos 713-777-2223 si quiere hacer una cita con él. Hasta la próxima, hasta mañana, cuando continuamos el de regreso a la escuela aquí en Temas Vitales. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.